6 de la mañana, 59 minutos. La campaña arrancó este martes sin un sistema de monitoreo. La Superintendencia de Información y Comunicación realizará el control hasta que el Consejo Nacional Electoral firme el contrato que le permita cumplir con esta labor. Sin un contrato firmado para el control de la propaganda de las elecciones seccionales de marzo de 2019, inició la promoción de más de 80.000 candidaturas registradas en el Consejo Nacional Electoral. La presidenta Diana Tamaín señaló que la licitación avanza en el Servicio Nacional de Contratación Pública CERCOP. La modalidad de contratación fue subasta inversa. El proceso está en fase de suspensión. CERCOP recaba información del proveedor del servicio. Está lista la respuesta. Nosotros hemos hecho un proceso transparente por el cual que ya empezamos a hacer el monitoreo una vez resuelta esa inquietud. La Superintendencia de Comunicación e Información Supercom efectuaría el control a través de su sistema de monitoreo hasta que se firme el convenio. Esperemos que no sea más de 3 días que necesitamos dejar en firme este proceso de contratación. El presupuesto que el CNE destinará para monitorear la campaña electoral en prensa, radio y televisión bordea los $430.000. Referente a la publicidad electoral en los medios digitales, el organismo envió una carta a la Procuraduría General del Estado de consulta sobre el tema, que fue propuesto como reforma al reglamento a finales de 2018, pero no fue aprobado. En la medida si era posible llevar adelante, puesto que en ningún periodo anterior se ha dado la facilidad debido a que tenemos este código. Este martes el CNE suscribió un convenio de cooperación con la Corporación de Participación Ciudadana que contempla el monitoreo electoral de 11 canales de televisión con señal nacional. Respecto de el uso de los recursos públicos en proselitismo político, que como todos ustedes saben está prohibido. El control incluirá la violencia política en contra de las mujeres. Por ejemplo, en redes sociales que proliferan mensajes que no hacen dirección o no están direccionados, por ejemplo, a la calidad profesional de una mujer en el desempeño de su cargo, sino que específicamente cuestionan su capacidad mental. Además, Participación Ciudadana desplegará el próximo 24 de marzo a 250 observadores para verificar la transparencia de los comicios y el acceso al voto de las personas con discapacidad. La promoción electoral de los candidatos se extenderá hasta el jueves 21 de marzo. Valeria Villarroel, Telediario. 7 de la mañana, 1 minuto, el país se encuentra en campaña electoral. Nuestro invitado, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, buen día, gracias por estar aquí. Comienzan los retos y los grandes desafíos del Consejo Nacional Electoral y del sistema democrático en el país. Entendemos, para comenzar por el principio, entendemos que había algunas diferencias al interior del Consejo respecto a qué considerar o no campaña anticipada y por lo tanto cómo juzgarlo o sancionarlo. ¿Existe un criterio ya definido al respecto? Buenos días. Buenos días. En realidad no. Hay criterios divididos. Yo me aparto del criterio de algunos consejeros que piensan o han afirmado, más que piensan, han afirmado que todo lo que se llama la precampaña electoral podría ser cargada o imputada a los costos o gastos que están autorizados los diferentes candidatos para realizar ahora que ya estamos en la campaña electoral. Y digo me aparto por el hecho de que, si bien es cierto, el Código de la Democracia establece prohibiciones, prohíbe que, prohíbe que, no establece sanciones. Y en el derecho público solo podemos hacer lo que está escrito en la ley. Por otro lado, también la Constitución prohíbe aplicar sanciones si no está tipificado el delito o si no está, la sanción tampoco está ya establecida. Y en este caso, en ninguna parte dice se cargará, se imputará, se hará responsable, etcétera. Por lo tanto, ese es un vacío legal. El Consejo Nacional Electoral ha venido levantando información al respecto y está bien, por lo menos ha intimidado pienso yo, a las organizaciones políticas, pero al final del día no creo que esto va a poder ser imputado a lo que se le permite gastar en un proceso electoral. Pero más allá de la falta de claridad respecto de qué sanciones aplicar o qué medidas aplicar, una vez que se constata la existencia de campaña anticipada, la pregunta es, ¿qué se considera campaña anticipada? Bueno, campaña anticipada es todo lo que es anticipado a hoy día que comienza el proceso electoral.
la campaña, perdón, el periodo de campaña electoral. Los políticos han colocado vallas, han hecho publicaciones de medios, incluso las autoridades hacen una serie de inauguraciones y actos de carácter proselitista. Eso ya no lo van a poder hacer a partir de cuando se inició este periodo de campaña electoral. Todo eso anterior a lo que yo estoy haciendo referencia no es posible que sea imputado, de acuerdo a mi criterio. Probablemente uno de los ámbitos de la campaña, incluso de esta que se podría calificar de campaña anticipada, son los medios digitales. ¿Por qué no se consideran estos dentro de los medios aceptados para la inversión electoral? Ese es otro punto de discrepancia al interior del Pleno del Consejo Nacional Electoral. La iniciativa es del doctor Luis Verde Soto y yo lo he respaldado en tal situación. Él es el que propuso que sean incluidos los medios digitales también dentro de la posibilidad de que esta promoción electoral por la cual nosotros como medios vamos a poder, nosotros como Consejo Nacional Electoral financiamos a cuenta de los cupos que tiene cada candidato, de acuerdo a lo que se ha establecido para prensa, radio, televisión, vallas, se considere a los medios digitales también. ¿Y cuál es mi criterio? Un medio digital es una forma de transmitir una información. Si se considera que una radio puede transmitir una información por un medio digital, un periódico tiene medios digitales porque transmite medios digitales. Hay medios digitales que lo que hacen es, primero, obviamente, imprimen una documentación y después la difunden a través de un internet o algo así. Por lo tanto, no veo por qué no pueda ser. Lamentablemente esta discrepancia interna ha llegado también a pronunciamientos como el de la Superintendencia de Compañía, la Procuraduría General del Estado, que se ha pronunciado a favor de o en contra de tal decisión. Contraloría tiene un pronunciamiento medio ambiguo al respecto, se puede interpretar de una forma u otra, pero al término del día la mayoría del Consejo Nacional Electoral se ha pronunciado por omitir que los medios digitales también puedan difundir a cuenta de los recursos que el Estado le paga para efecto de promover a cada uno de los candidatos. Ahora, si me permite, no parece estar claro qué hay detrás de esta discusión. Los medios digitales son medios de comunicación, aunque sean incluso herramientas de los medios tradicionales, son medios de comunicación. ¿Qué subyace en esto? El interés probablemente de los medios tradicionales de impedir que el gasto electoral también se oriente hacia este tipo de medios. No lo entiendo, no me atrevería a hacer un juicio de valor sobre este asunto, pero creo que definitivamente es una equivocación. La modernidad, el progreso, hace que nosotros tengamos que tomar ciertas medidas, adaptándonos a las regulaciones, por supuesto sin caer en ningún aspecto de ilegalidad, y entender cómo podemos interpretar la norma para que estas situaciones puedan ser resueltas. Lamentablemente no se ha dado. 7:07 a.m, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, aquí en Primera Impresión. ¿Cuáles son los grandes retos, los grandes desafíos de este proceso? Por ejemplo, en el campo de la observación electoral, si todos los candidatos hicieran un rol de observadores, tendríamos 80.000 veedores del proceso electoral. ¿Cómo cree usted que va a funcionar esto, dadas las características peculiares de este proceso? Primero establezcamos qué llamamos nosotros observadores para efectos del tema electoral. Yo coincido con usted. Si las organizaciones políticas fueron observadores confiables, porque se cuidaran entre unos a otros, nosotros no tuviéramos necesidad de hacer mayor cosa más allá de recibir reportes y poder en algún momento dado aplicar la norma. Lamentablemente, por no decir todas, o la gran mayoría, pues aprovechan los espacios oscuros, vacíos o no muy clarificados respecto a la ley para hacer publicidad que pueda entenderse que está al filo de lo que la norma permite. Necesitamos observadores para, por ejemplo, el tema de la publicidad. Observadores para determinar que los oficiales públicos, las autoridades públicas, no están haciendo promoción aprovechándose de su cargo.
Necesitamos que se evalúe también el hecho de que esa publicidad tenga consideraciones de respeto entre uno u otro, que no infrinja pues la urbanidad o las condiciones básicas de lo que mencioné hace un momento de respeto. Para eso necesitamos observadores. Y obviamente vamos a necesitar observadores para que la ciudadanía confíe respecto ya al proceso electoral, de que estamos haciendo las cosas bien, de que ellos puedan confiar que las diferentes instancias o actividades que se realizan para un proceso electoral se ajustan a lo que todos queremos, que al final del día el proceso sea transparente y la voluntad popular es la que se manifiesta. En ese sentido, no solo los partidos y sus candidatos, cualquier ciudadano o ciudadana puede ser un observador. ¿Es correcto? La norma permite que si alguien se inscribe como observador, y eso también permite que cualquier ciudadano lo pueda hacer, por supuesto tiene que acreditar experiencia, tiene que acreditar alguna suerte de mecanismos cómo va a ejercer su trabajo, ¿no? Si no, vamos a tener 4, 5, 6 millones de observadores y eso también va a complicar el trabajo. Volviendo a esto, ¿para usted queda zanjada la controversia en torno a la participación de los observadores internacionales? ¿Cree que estos gozarán de las debidas garantías para no despertar sospechas, para no generar suspicacias respecto de cualquier género de limitaciones al cumplimiento de su trabajo? Definitivamente sí. Ha habido muchos comentarios respecto a supuestas declaraciones en las que se establecen limitaciones al trabajo de los observadores. El reglamento que aprobamos hace pocos días en el Consejo Nacional Electoral no establece tal situación, definitivamente. No es pues que los observadores no puedan ir a hablar con las organizaciones políticas, con las autoridades, no puedan hacer entrevistas, qué sé yo. Eso no se da, eso estuvo mal interpretado y si en algún momento dado estuvo mal expresado, pues fue un error. Definitivamente ese no es el trabajo, no se puede limitar ese trabajo de los observadores. Para ir a un tema de hace pocas horas que deriva de unas declaraciones que usted dio y acerca de su pavor sobre el reconteo de votos por el número de candidatos, ¿en qué consiste exactamente su pavor? Bien, mire, mi experiencia electoral, por haber estado vinculado con la función durante muchos años y haber estado liderando procesos electorales en la provincia del Guayas, yo le recuerdo a usted que la provincia del Guayas es el 25% del electorado. Lamentablemente, al final del día, el día del proceso, se produce que por el cansancio de los miembros de las juntas receptoras de voto, incluso porque no han sido capacitados en una forma eficiente, también es cierto, por lo tedioso que resulta escrutar, y hoy se va a presentar una circunstancia como esta, por eso es que yo manifiesto mi temor, coloquialmente dije pavor, pero por el número de candidatos que existen, el trabajo de los miembros de las juntas receptoras de voto va a ser muy intenso. Al ser un trabajo muy intenso, podría generarse, y es la experiencia lo que me hace hablar así, podría generarse muchas actas con inconsistencias numéricas, mal contadas, no coincide el número de votos con el número de electores, mal llenadas, de tal manera que esas actas no las puede procesar el sistema automáticamente y van a tener que ser recontadas en las diferentes delegaciones. Es decir, algo que no necesariamente se debe a un afán de alterar el proceso, sino error humano. Definitivamente, en la Junta Receptora de Voto. Pero después se traslada esa responsabilidad a las diferentes delegaciones, en las que funcionarios de las delegaciones son los que tienen que proceder a realizar ese trabajo que no fue bien ejecutado en las juntas receptoras de voto. Dependiendo de ese volumen, es un trabajo extremadamente tedioso y extremadamente, obviamente, delicado, en el cual los delegados de los partidos políticos tienen que estar presentes. La historia dice que en algún momento dado puede producirse también, en ese momento, alguna suerte de alteración del resultado. ¿Y a qué me refiero? Hay presiones que se organizan no solamente por la organización política, sino muchas veces por los candidatos de las diferentes organizaciones políticas. Yo les recuerdo que el sistema de adjudicación establece primero el número de candidatos o de puestos que obtiene el partido, pero de ahí quien obtiene el puesto es el que obtiene más alta votación. Por lo tanto se puede, y se convierte, porque lo he visto, se convierte en una especie de pelea ahí
encarnizada entre los diferentes candidatos por mejorar su posición en un voto, 2 votos, 3 votos, y es una presión que se puede ejercer. Por lo tanto, o ellos quieren controlar para ver que nadie les vaya a escamotear sus resultados. Eso es lo que me preocupa a mí, porque eso va a complicar la fecha de terminación del escrutinio, el trabajo en las diferentes delegaciones, y obviamente las organizaciones políticas deben acreditar delegados y deben estar muy atentos para ese proceso. ¿Usted cree que en este proceso va a ser más complejo que los procesos anteriores en esta materia? Por supuesto que sí, por el número de candidatos. Y mire usted este detalle, la elección de miembros del Consejo de Participación Ciudadana agrega también una dificultad mayor. ¿Por qué? Por el número de candidatos. Usted tiene una papeleta con cerca de 23 nombres, la que es de hombres. Esos son como 3 elecciones de presidentes de la República, porque son 23 opciones que hay que votar, más contar la papeleta de mujeres y obviamente la de menor incidencia, que es la papeleta de las comunidades indígenas y residentes en el exterior. Esa es la que se va a contar al final. Por lo tanto, ese escrutinio, no solamente por lo complejo, sino porque coge cansado pues, a los miembros de las juntas receptoras de voto. Bien, la advertencia está hecha precisamente de parte del vicepresidente del Consejo Nacional Electoral sobre lo que podría acontecer en estas sesiones de conteo o reconteo de votos. 7 de la mañana, 15 minutos. Gracias por aceptar esta invitación, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral.